Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy saludamos a la hermana Rosemary Ramos, que en nuestro canal de YouTube dice: bendiciones para todos. Que el Todopoderoso pueda bendecirle grandemente tanto a usted como a su familia. El día de hoy damos una bienvenida muy especial, como siempre, a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, que nos acompaña en los comentarios de estas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos una vez más a los amigos que nos escuchan. Estamos de vuelta en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es domingo, primer día de la semana, domingo 4 de julio. Usted recordará, amigo oyente, que el 4 de julio de 1976, la firma del presidente del Congreso Continental, John Hancock, legalizó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Así que hoy es un día histórico para los Estados Unidos de América. Bueno, empezando así, iniciando la lección de esta semana, agitación en el desierto, así se llama la lección de esta semana. Yo quisiera invitar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros hoy en el estudio. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, una vez más queremos invitar la presencia de tu Espíritu Santo para que nos acompañe en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el marco de lo que es el estudio de esta semana titulado Sin descanso y rebeldes, estaremos estudiando un tópico muy importante el día de hoy titulado Agitación en el desierto. El pueblo de Israel debió de haberse sentido muy intranquilo y muy infeliz cuando partió del Sinaí camino hacia Canaán. Había pasado más de un año desde que ellos salieron de Egipto. Estaban listos para entrar en la tierra prometida. Estaban contados y organizados, tal y como Dios así les había ordenado. Habían sido testigos de increíbles demostraciones del favor divino y de claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, amigos oyentes, el primer lugar después de partir del Sinaí, Dios encuentra a su pueblo quejándose. Para desarrollar esto, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Números, capítulo 11, los versos 1 al 15. Vamos a ver de qué se quejaba el pueblo de Israel. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor Lizardo. Estamos aquí con la Biblia en mano. Números 11, los versos 1 al 15. Dice la santa palabra de Dios: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos dirá a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de culantro, y su color como color de develio. El pueblo se esparcía y los recogía, lo molía en los molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o lo hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo.
Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juré dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando, diciendo, danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes encontramos cómo el pueblo de Israel se queja de que no tenían la carne ni los alimentos que consumían en el pueblo de Egipto. Tanto así que debieron de haber sufrido de una memoria selectiva grave, ya que recordaban la comida, pero se olvidaban de la esclavitud y las privaciones increíbles que habían soportado. Por ejemplo, ellos dicen que comían estos alimentos de balde en Egipto y no era así. Recuerden que ellos eran esclavos. Lo que pasa, amigo oyente, es que cuando el espíritu de la queja se desarrolla en la vida de un ser humano, esa persona se olvida de las bendiciones, se olvida de las maravillas que Dios hace y por lo regular se concentra más en aspectos negativos de su vida. El pueblo de Israel no fue la excepción. Recuerden que se habían alimentado con el maná de Dios, pan del cielo. ¿Cuántos de nosotros no desearía comer cada día el pan del cielo? El pueblo de Israel tuvo este alimento, pero en el momento que el espíritu de la queja invadía sus corazones, ellos no valoraban ese alimento del cielo como lo era el maná. Incluso, por más de un año, se sintieron inquietos y querían algo más. El líder Moisés se vio bastante afectado por esto. Él trató de liderar a un grupo de personas inquietas, y las personas que son líderes saben lo difícil que es tratar con personas inquietas y personas que viven quejándose constantemente. Pero Moisés acude a Dios y le lleva todas las quejas del pueblo. Y él le dice en el versículo 11 del mismo capítulo 11 de Números: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Vamos a ver la respuesta de Dios a Moisés en el libro de Números capítulo 11, los versos 16 al 33. Pastor Denis, por favor, una vez más, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Aquí continuamos en el libro de Números, en el capítulo 11, ahora los versos 16 al 33. Continúa diciendo la historia. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos dirá a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo:
600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo la palabra de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá y todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Muchísimas gracias, pastor. Amigos oyentes, Dios no es sordo a nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornices para satisfacer su hambre de carne, pero no era realmente carne lo que el pueblo ansiaba. Cuando nos sentimos descontentos, inquietos y enojados, aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. El pueblo de Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado. Más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediatos, porque es más fácil de lo que pensamos. A veces cuando nos quejamos tanto, nos quejamos porque tenemos un problema con Dios y de alguna forma esto afecta nuestro estado de ánimo. Tremendo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, la rebeldía, la ingratitud. Hay una historia fascinante sobre un rey piadoso que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real. Les preparó un gran banquete. Cuando el rey y sus invitados reales estaban sentados a la mesa, según los planes, un mendigo entró arrastrando los pies al salón, se sentó a la mesa del rey y comió hasta más no poder. Sin decir una palabra, salió del salón. Los invitados se enfurecieron y pidieron permiso para prender al vagamundo y descuartizarlo por su ingratitud. El rey respondió: ese mendigo le ha hecho solo una vez a un rey terrenal lo que cada uno de ustedes hace 3 veces al día con Dios. Se sientan a la mesa a comer hasta que están satisfechos. Luego se van sin reconocer a Dios ni expresarle una palabra de agradecimiento. Pastor Lizardo y amigos oyentes, este era precisamente el problema de Israel.
La ingratitud está en el centro mismo de la lección de esta semana. Sin descanso y rebeldes. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará por nosotros en el futuro, el resultado natural es el descontento. Así es, pastor. Y en esta parte final del estudio de hoy titulado Agitación en el desierto, debemos resaltar que el pueblo de Israel se había entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra el mismo Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que los perjudicarían. Su apetito depravado los dominó, y Dios les dio carne como ellos deseaban, no como Dios así lo quería. Y Dios, de esta forma, tristemente permitió que ellos sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. Creo que si hay una lección que aprender en el estudio de hoy es: dejemos de quejarnos tanto y sometámonos a la voluntad de Dios. No importa si tú entiendes o no la voluntad de Dios. No importa si es difícil aceptar o no la voluntad de Dios. Debemos someternos a ella. Te invito al cierre para que, en actitud de oración, hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio. Hemos visto cómo el descontento, la ingratitud, ese espíritu de queja le provocó tanto daño al pueblo de Israel. Ayúdanos a aprender de los errores de ellos. Ayúdanos a vivir una vida siempre en positivo, a disfrutar de las bendiciones y a seguir hacia adelante a pesar de todo, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Gracias por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.